Muy bien, vamos a iniciar en este domingo con una serie que vamos a titular Las cartas de Juan. Vamos a estar estudiando la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan. Y en este domingo vamos a comenzar con una introducción para poder colocarnos en el tiempo, en el espacio, tener un buen contexto de qué es lo que sucedió, por qué se escribe, qué propósito tiene el que se haya escrito la primera, la segunda, la tercera carta de Juan, las cartas de Juan. Entonces vamos a iniciar con esta introducción de las cartas de Juan. Muy bien, y a esta introducción le voy a titular dos preguntas para considerar. Y estas preguntas a considerar, yo quiero que podamos cada uno de nosotros colocar estas preguntas, colocarnos frente a estas preguntas, que el Señor pueda obrar en nuestros corazones y que seamos también sacudidos como en el momento cuando se escribieron estas cartas. Aquellos cristianos que las recibieron también fueron sacudidos, confrontados con su fe. La primera pregunta que tengo es: ¿en verdad eres cristiano? Y piensa por un momento esta pregunta que te estoy formulando. ¿En verdad eres cristiano? Seguramente cuando yo te estoy haciendo esta pregunta, ¿en verdad eres cristiano? Tú estás generando dentro de tu mente, de tu corazón, una serie de respuestas, de argumentos para poder afirmar y para poder decir: sí, soy cristiano por esto y por esto. Muy bien, el apóstol Juan nos va a estar confrontando como te lo he mencionado. Primera pregunta entonces: ¿en verdad eres cristiano? Segunda pregunta: ¿en verdad eres salvo? Quédate con estas dos preguntas al inicio del estudio de esta primera carta de Juan. ¿En verdad tú eres cristiano? ¿En verdad yo soy cristiano? ¿En verdad soy salvo? ¿En verdad voy a la eternidad? ¿Voy al cielo con el Señor? Bueno, quiero decirte que en los años 90-95, miles de personas se creían también cristianos, consideraban que eran salvos, pero la realidad es que no lo fueron. El apóstol Pablo los confrontó de una manera impresionante a través de estas cartas y bueno, vamos a estar viendo esta realidad a través de estas cartas de Juan, ¿sí? Muy bien. Juan, este estudio, como les he mencionado, consiste en la primera carta de Juan, en la segunda carta de Juan, en la tercera carta de Juan. Estas epístolas se denominan epístolas generales. Epístolas generales, ¿por qué? Porque no identifican una iglesia, no identifican un lugar, no identifican un individuo específico. Es decir, primera carta, segunda y tercera carta de Juan no se dirige a una iglesia en específico, a un lugar en específico o a un individuo en específico. Por eso se le denominan epístolas generales o cartas generales. El autor de estas cartas que vamos a estar estudiando en esta serie, las cartas de Juan, el autor, obviamente, bueno, como su nombre lo dice, es Juan el evangelista. Juan, además de haber escrito la primera, segunda y tercera carta de Juan, él escribió el Evangelio de Juan, el cual nosotros estuvimos leyendo y concluimos el domingo anterior, 86 o 87 enseñanzas que gracias a Dios pudimos enriquecernos, aprender tanto del Evangelio de Juan. Juan escribe este Evangelio de Juan, las tres cartas que son la materia de esta nueva serie que vamos a desarrollar, y también escribe el Apocalipsis. ¿Quién es Juan? Juan es hijo de Zebedeo. Dice Marcos 3:17, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Entonces sabemos que Jacobo y Juan son hermanos, ambos hijos de Zebedeo, ¿sí? También a Juan y a su hermano, juntamente con Jacobo, se les conoce como hijos del trueno. ¿Por qué? Esto es impresionante porque el apóstol del amor, el apóstol que en el Evangelio de Juan nosotros leíamos, y él nunca da su nombre, sino aquel al que Jesús amaba y siempre se presenta de una manera muy noble, muy modesta. Él en algún momento fue identificado junto con su hermano como hijos del trueno. ¿Por qué de esta manera fueron identificados? Bueno, Lucas 9:51 al 54
nos presenta un relato en el que ellos reciben una comisión del Señor, son rechazados en una región y después ellos llegan con el Señor. Dice, voy a leer el versículo 51: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, y estos samaritanos no le reciben al Señor porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, entre ellos el apóstol del amor, le dicen al Señor: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y que los consuma? Y vemos ahí cómo el Señor hizo una gran transformación en Juan, que en algún momento fue identificado como hijo del trueno, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a colocarnos en el tiempo y en el espacio. Esta primera carta de Juan se escribe entre el año 90-95 después de Cristo. Mucha atención con estos detalles, por eso quiero presentarlo a través de estas imágenes en esta primera enseñanza, para que podamos entender el momento, el propósito, la razón por la que se escribe esta primera carta de Juan. Se escribe entre el año 90-95 después de Cristo. Ahora, entre los años 90-95 después de Cristo, en la región del Asia Menor, que comprende todas estas regiones que estamos viendo aquí en el mapa de ese entonces, el apóstol Juan estaba a cargo de toda el Asia Menor. Él estaba cuidando, pastoreando, por decirlo de esta forma, toda esta área del Asia Menor, ¿sí? Esto significa, recuerden, estamos entre el año 90-95, la iglesia cristiana ya tiene años, ya tiene sus primeros años de que ha surgido, y entonces ahí está el evangelista Juan, el apóstol Juan, trabajando, ministrando, pastoreando en toda esta región. Obviamente ya se han levantado pastores, etcétera, ya hay iglesias cristianas por toda esta región del Asia Menor. Sin embargo, entre estos años 90-95 surgen de dentro de la iglesia falsos maestros. Se da un fenómeno impresionante que ataca, atenta contra la iglesia cristiana, y de los mismos cristianos se van levantando falsos cristianos, falsos maestros. De tal forma que entonces dentro de la iglesia surgen falsos maestros, y dentro de la iglesia se penetra a la iglesia nuevas filosofías, las filosofías que se tenían en ese momento, una que es identificada como el gnosticismo, que su nombre significa conocimiento, se filtra en la iglesia. Y entre cristianos surgen falsos maestros, también entran falsos maestros a la iglesia cristiana, y esto se genera desde el año 90-95, entre los años 90-95, primer siglo, segundo y tercer siglo de la vida de la iglesia cristiana, ¿sí? Muy bien, tenemos esta realidad. Entonces, entre el año 90-95 después de Cristo, cuando se escribe esta carta, tenemos entonces esta corriente del gnosticismo que está plagando la iglesia cristiana, y entonces tenemos ciertamente el evangelio en la iglesia cristiana, pero se está añadiendo también esta corriente del gnosticismo. Entonces aquí radica el problema. Tenemos el evangelio, la palabra pura de Dios, pero se está mezclando porque se está introduciendo el gnosticismo, al grado que falsos maestros se generan dentro de la iglesia cristiana, ¿sí? Ahora, esta doctrina, esta nueva filosofía gnosticismo, ¿por qué es tan perjudicial? ¿Por qué el apóstol Juan ataca esta corriente? Entre varias situaciones, el gnosticismo genera o predica o promueve un dualismo en el que dice: la materia es mala, el espíritu es bueno. En la materia hay maldad, en el espíritu hay bondad. Y fraccionan entonces el ser del hombre y colocan al hombre diciendo: bueno, nosotros como hombres tenemos una parte material, una parte espiritual. La parte material, la parte corporal, nuestro cuerpo es malo.
Todo lo que hay en nuestro cuerpo es malo, todo lo que hay en nuestro espíritu es bueno. Y esto pues repercute en el sentido de que el pecado cometido en el cuerpo entonces no tiene ninguna relación con el espíritu. Y aquí entonces tenemos esta corriente de gnosticismo que afecta entonces la identidad del cristiano, fraccionándolo. De hecho, si nosotros, nada más para que vean, no existe dualismo como tal. Si nosotros oráramos a Dios y le dijéramos, Señor, ayúdame en mi vida espiritual, ayúdame en mi caminar contigo, si nosotros oramos de esa forma, realmente estaríamos orando de manera incorrecta si nosotros pensamos en que Dios ayúdame en mi vida espiritual y entendiendo la vida espiritual como algo totalmente apartado de la vida corporal. Porque Pablo dice en Romanos 12, por las misericordias de Dios presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Es decir, si yo digo, Señor, ayúdame en mi vida espiritual, sí es ayúdame en mi vida espiritual, pero esa vida espiritual afecta o va también a la par con mi vida corporal, con lo que yo hago en el cuerpo, ¿sí? Entonces, el dualismo estaba haciendo esta separación entre el cuerpo y el espíritu, al grado de que les decía, el cuerpo, el pecado, perdón, no tiene ninguna relación con el espíritu. Y eso provocaba entonces el decirles, bueno, podemos seguir pecando. Ustedes pueden ser cristianos, pueden seguir pecando. A cabo Dios lo que le importa es el espíritu, lo bueno es el espíritu. El cuerpo siempre va a ser malo, está corrompido, etcétera. Y esta entonces corriente de gnosticismo afectaba grandemente a los creyentes, ¿sí? Ahora, si podemos seguir pecando, entonces esto está reflejando un menosprecio por la ley de Dios. Y en 1 de Juan 5:2, el evangelista dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y cuando guardamos sus mandamientos. Entonces, aquí vemos cómo, y estaremos viendo ya cuando lleguemos a este capítulo, cómo el evangelista Juan está contrarrestando estas enseñanzas, estas falsas enseñanzas del gnosticismo, ¿sí? Muy bien, ahora, en este punto de que la materia es mala, de que el cuerpo es malo, entonces también se genera dentro del gnosticismo otra corriente en la que ellos decían se debe tratar mal al cuerpo. Si en mi cuerpo hay maldad, es malo mi cuerpo, bueno, entonces tratemos también mal al cuerpo. Y estos aspectos de ascetismo los vemos, por ejemplo, en Colosenses 2:21 al 23, donde el apóstol Pablo dice, tales como no manejen, ni gusten, ni aun toquen, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿cómo podemos ver cómo esta corriente del gnosticismo afectaba realmente a muchos cristianos al grado que ellos entonces también decían, demos un duro trato al cuerpo, ¿sí? Y aquí tenemos lo que les he mencionado, este ascetismo, que es un derivado del gnosticismo. Otro aspecto que tenía el gnosticismo es que si bien reconocían la humanidad de Jesús, no reconocían su deidad. Es decir, sí conocían que Jesús vino, pero que fue simplemente un hombre, no reconocían su deidad. Cerinto, que fue uno de los líderes de esta corriente del gnosticismo, él dijo, el Espíritu de Cristo descendió sobre Jesús en su bautismo, pero lo dejó antes de su crucifixión. Entonces, esto significa que cuando Cristo murió, el que murió en la cruz fue ciertamente Cristo, pero Cristo sencillamente un hombre, no fue Dios hombre muriendo. Y esto, rápidamente vemos que Juan el Evangelista, él lo contrarresta y dice, este es Jesucristo,
y de hecho el término Jesucristo es la unión de su humanidad, su deidad, Jesucristo, que vino mediante agua, que habla del bautismo, y sangre, que habla de la cruz, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y vemos cómo Juan comienza a refutar esta corriente del gnosticismo, que sí están reconociendo la humanidad de Cristo, pero no la deidad de Cristo, ¿sí? Bueno, ahora, en este punto de que reconocen su humanidad, bueno, también dentro del gnosticismo reconocían que realmente el cuerpo de Jesús en la cruz no era su cuerpo, sino que era algo que se parecía a su cuerpo, que era un fantasma. Entonces, a este aspecto es otro derivado del gnosticismo, que significa o que da lugar al docetismo. La palabra docetismo significa algo que se parece. Entonces, vemos cómo esta corriente del gnosticismo realmente es muy agresiva, porque por un lado, si reconoce a Cristo, lo reconoce como hombre solamente. Y cuando no reconoce su cuerpo, dice, no, era un fantasma. Y entonces se genera esta corriente de docetismo. Y vemos en 1 de Juan 1:1 al 4, cómo de manera inmediata Juan, el evangelista, el escritor, comienza a contrarrestar estas falsas enseñanzas y dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, nosotros lo vimos, nosotros vimos el cuerpo del Señor, el que estuvo en la cruz fue el mismo que resucitó, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Y luego en 1 de Juan 4:2 y 3 dice: en esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y luego dice: y todo espíritu que no confiesa la humanidad de Cristo, la deidad de Cristo, que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y vamos a estar comprendiendo por qué dice ya está en el mundo, porque ya estaba contrarrestando esta corriente falsa del gnosticismo que estaba dentro de la iglesia cristiana, ¿sí? Entonces, no reconocer la humanidad de Cristo, no reconocer la deidad de Cristo, para Juan es atentar contra la expiación de Cristo, y por eso él se va a poner muy enérgico contra esta corriente, ¿sí? Muy bien. Otro aspecto que tenemos dentro del gnosticismo es que el gnosticismo tenía un conocimiento elevado. Ellos decían que ellos podían llegar a una verdad alta, una verdad profunda, y que curiosamente esa verdad alta y profunda era solamente para ellos, solamente para los que estaban en su misma corriente, ¿sí? Bueno, este conocimiento elevado que se está derivado del gnosticismo, que se está generando dentro de la iglesia cristiana, este conocimiento elevado era tan elevado que entonces hacían a un lado lo que la palabra de Dios decía, lo que Dios decía en su palabra o en los escritos, en esta compilación que se está haciendo del Nuevo Testamento, pero la palabra escrita de Dios que ya se tenía, ellos la hacían totalmente a un lado. Y llegaban al grado entonces de que ellos entonces eran quienes juzgaban lo que Dios decía, y no que lo que Dios decía fuera lo que juzgara al hombre. Entonces vemos que estos aspectos son profundamente devastadores dentro de la iglesia cristiana. Entonces, para este tiempo 90-95 que se escribe la primera carta de Juan hacia el siglo tercero, es decir, 300 años, tenemos el gnosticismo dentro de la iglesia. Ahora, coloquemos nosotros en la situación real. Esto significa, vamos a
vamos a trasladarnos a través del tiempo. Vamos a colocarnos en el año 90-95 después de Cristo. Estamos en la región del Asia Menor, en una de las iglesias que el apóstol Juan está pastoreando, está vigilando, está supervisando. Y ahí tenemos entonces cristianos que han escuchado el evangelio, pero también tenemos estos falsos maestros. Entonces tenemos cristianos que tienen el evangelio, pero que también están recibiendo esta corriente del gnosticismo. Y esto está produciendo en ellos un dualismo. El creyente de ese momento, entonces él está diciendo, mi cuerpo es malo, mi espíritu es bueno, no hay relación del pecado, de lo que yo peco en mi carne con el espíritu, puedo seguir pecando, está desarrollando un menosprecio por la palabra de Dios, aunque tiene el evangelio, tiene la palabra de Dios, etcétera. Él va desarrollando un dualismo dentro de su ser. Y manifestado en sus actos. Tenemos también que ellos están desarrollando un docetismo. Están diciendo, no, el Señor realmente no era su cuerpo el que estaba en la cruz, parecía su cuerpo. Están viviendo entonces, se están produciendo estos efectos del docetismo, entonces están viviendo algo que parecía que era, pero no era. Y también ellos están viviendo en un ascetismo. Hay que tratar mal el cuerpo y se van hacia los aspectos externos. No voy a comer esto, voy a tratar mi cuerpo de esta manera, me voy a disciplinar de esta forma y todo de una manera totalmente externa, como si el cristianismo entonces que recibieron a través del evangelio se reduce a situaciones totalmente externas, ¿sí? Y a esto le sumamos la presencia de los falsos maestros, de promovedores de esta corriente del gnosticismo dentro de la iglesia, ¿sí? Ahora, una de las características que tenían los falsos maestros y que Juan también nos va a dejar ver al momento de que va a confrontar, es que los falsos maestros no amaban a los creyentes, pero estos falsos maestros de alguna forma fueron maestros dentro de la iglesia, es decir, estaban lidereando dentro de la iglesia para que vean cómo fue tan sutil este gnosticismo que se estuvo mezclando, introduciendo dentro de la iglesia. En 3 de Juan 1:10, por ejemplo, leemos lo siguiente: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Es decir, no recibía a misioneros que enviaba el apóstol Juan, y si ellos querían recibirlos, ellos decían, no, aquí no queremos recibir a nadie que esté enviando el apóstol Juan, y aquellos que desobedecían a esto, ellos los expulsaban de la iglesia. O sea, se sentían dueños y señores, lo que nos deja ver que de alguna forma tenían cargos de dirección, de liderazgo dentro de la iglesia, pero no tenían un amor por los creyentes, por las ovejas, al grado que se les antojaba, iban en contra de lo que ellos pensaban, y ellos expulsaban de la iglesia a estos hermanos, ¿sí? Muy bien. Tenemos entonces ese dualismo, ese docetismo, ese ascetismo y esos falsos maestros en la iglesia cristiana. Ahora, vamos a regresar del año 90-95 al 2025. Miren, en el 2025, dentro de la iglesia cristiana, también tenemos un dualismo. ¿Por qué? Porque no se le da importancia a la santidad. Es decir, si bien nosotros no decimos, no hay un dualismo, o sea, yo no digo que la carne es mala, el espíritu es bueno, no, a lo mejor no lo decimos de esa forma, pero lo que sí hay dentro de la iglesia cristiana, dentro de nosotros, es que no hay una importancia por la santidad. No cuidamos ni lo que pensamos, ni lo que hacemos, ni los caminos que transitamos, etcétera, etcétera. Entonces, aunque no lo decimos de manera abierta, pero estamos viviendo ciertamente en un dualismo, ¿sí? Nosotros le decimos, Señor, ayúdame en mi vida cristiana, en mi vida privada, contigo, en mi vida espiritual. Y muchas veces nosotros como cristianos concebimos esa vida espiritual como,
Es intangible la vida espiritual. No tiene nada que ver con lo que hago en el cuerpo. No tiene nada que ver cómo me comporto en el cuerpo. Tiene que ver con mi corazón. Dios conoce mi corazón. Eso es dualismo. Entonces hemos caído nosotros en dualismo. Nuestra vida cristiana debe ser en el espíritu y en el cuerpo totalmente, porque no se puede fraccionar nuestro ser. Somos seres con cuerpo, alma y espíritu, y enteramente, dice el apóstol Pablo, ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Entonces, dentro de la iglesia cristiana, dentro de nuestra realidad, y examinemos nuestro corazón, también hay dualismo, porque no le estamos dando importancia a la santidad. Y si no le estamos dando importancia a la santidad, la razón es porque nosotros pensamos, esto no es tan malo. Esto que estoy diciendo, haciendo, no es tan malo. Lo importante es mi corazón, mi espíritu para con el Señor. Si hemos pensado así, quiero decirles que entonces esta corriente, este espíritu de gnosticismo, pues ha trascendido incluso hasta nuestros días, hasta nuestro corazón, ¿sí? Otro aspecto que tenemos también de manera contemporánea en este 2025, podemos también ver que tenemos un docetismo. ¿Sí? La palabra docetismo significa algo que parece, que en tiempo del gnosticismo, yo les decía, ellos decían, no era el cuerpo de Cristo el que estaba en la cruz, parecía el cuerpo de Cristo, pero quiero tomar esta palabra docetismo que significa parecer, porque el día de hoy los cristianos tenemos a veces un Dios que se parece al Dios de la Biblia. Y le voy a explicar por qué digo que se parece al Dios de la Biblia, porque no es el Dios de la Biblia. Escuche con atención lo siguiente. El día de hoy, dentro de la iglesia cristiana, tenemos muchos cristianos que dicen, es que sentí del Señor, es que escuché del Señor. Es que tengo una nueva revelación del Señor. Es que yo pienso que esto es ser cristiano. Para mí, yo pienso que esto es ser cristiano. Es que yo siento que soy cristiano por esto y esto. Y son cristianos sin doctrina, sin Biblia. Son cristianos que en un año, en 8 meses, 6 meses, jamás toman la Biblia de manera diaria, de manera sistemática, y están escudriñando la Escritura, ¿sí? Por eso al principio hice la pregunta, ¿en verdad eres cristiano? ¿Crees que eres cristiano? ¿En verdad crees que eres salvo? Y la respuesta que se puede generar puede quizás tener su sustento en lo que yo pienso, en lo que yo siento, pero no en lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces, estos cristianos que sienten, que escuchan, que siguen nuevas revelaciones, que yo pienso que soy cristiano, es que yo pienso que porque Dios ve mi corazón, porque Dios ve lo que, sí, cometo errores, sí, tengo una vida media desobediente, estoy aquí, sí, pero el Señor ve mi corazón. Eso es dualismo, eso es docetismo. Necesitamos ir a la Biblia, ser confrontados con la Biblia para que la Biblia nos muestre si realmente somos cristianos, ¿sí? El día de hoy, también tenemos un aspecto de un conocimiento elevado, al igual que en el gnosticismo se tenía un conocimiento elevado, y por tristeza, tristemente digo, tenemos también muchos cristianos un conocimiento elevado, tan elevado que está por encima de lo que la Biblia dice. Porque se les puede enseñar lo que la Biblia dice, y la experiencia que yo he tenido es que muchas veces, terminando una enseñanza, termino la enseñanza y algunos dicen, bueno, lo que enseñaste estuvo bien, pero yo creo que esto es así, tal. Entonces, tienen su propio conocimiento elevado. La Biblia está diciendo una cosa, pero yo pienso que esto es así. El mismo espíritu del gnosticismo, para que vean lo sutil que fue en aquellos cristianos de los primeros 3 siglos de la era cristiana y lo sutil que también es el día de hoy, ¿sí? Muy bien. Y otro aspecto que tenemos es el ascetismo. ¿Sí? El ascetismo, como les expliqué, tenía que ver con, bueno, si la carne es mala, la materia es mala, tratemos mal a la carne. Bueno, esto se traduce en situaciones solamente externos. Y el día de hoy también tenemos un ascetismo profundo entre los cristianos, en el sentido de que el cristiano sostiene, es que yo soy cristiano porque voy a una iglesia.
porque he firmado la membresía de una iglesia, porque cada domingo yo me reúno, porque yo estoy leyendo la Biblia. Y la respuesta de yo soy cristiano se basa solamente en un ascetismo en aspectos totalmente externos. Entonces quiero que vean cómo dualismo, docetismo, ascetismo, que son producidos por el gnosticismo, los tenemos incluso el día de hoy con entre cristianos, ¿sí? Y bueno, otra tristeza también que tenemos el día de hoy son los falsos maestros. Decía el teólogo R.C. Sproul, huye de los falsos maestros, pero él también decía, huye de los maestros ignorantes. El día de hoy, tristemente, tenemos muchos ministros que están predicando la palabra, que están enseñando la palabra de Dios sin preparación alguna, sin estudio alguno, sin conocer la palabra de Dios. Y tristemente las ovejas dicen, ay, bueno, se esfuerza mi pastor, se esfuerza, vamos a apoyarlo. Bueno, ese era el mismo pensamiento que se tenía en los primeros 3 siglos de la era cristiana, ¿sí? Vamos a soportar a este maestro, sí, está enseñando cosas extrañas, pero vamos a soportarlo. Cuando en verdad, si tu pastor, si aquel que te está enseñando la palabra de Dios es un malicioso, bueno, huyes de inmediato de él. Y además, si no es malicioso y es un ignorante de la palabra de Dios, que no tiene estudio, que no quiere esforzarse en estudiar la palabra de Dios, con esto no estoy diciendo que sea una enciclopedia que conozca todo, pero que él rehúse el estudio de la palabra de Dios, entonces ahí lo que tú tienes que hacer es apartarte de ese lugar, porque tarde o temprano verás los estragos de estar bajo un falso maestro. Si no tiene la dirección de la palabra de Dios en su vida, si no traza adecuadamente la Biblia, imagínate entonces hacia dónde puede dirigir tu vida con sus enseñanzas. Y todo esto lo tenemos el día de hoy, al grado que entonces este gnosticismo traducido en un dualismo, docetismo, ascetismo, falsos maestros dentro de la iglesia, en la era primaria de la iglesia, en los primeros años de la iglesia cristiana, podríamos hacernos la pregunta, bueno, tanto para los cristianos de ese momento como para los cristianos del día de hoy, podríamos hacernos estas preguntas, bueno, ¿y ellos realmente eran cristianos? ¿Realmente eran redimidos? Es decir, ¿realmente se podía decir que eran cristianos, abrazaban el evangelio, pero además abrazaban el pecado, abrazaban algo que se parecía, abrazaban aspectos de la carne totalmente, tradiciones de hombres, disciplinas de hombres? Realmente, si eran cristianos, si realmente sí eran redimidos, y esto es lo que pues en esta carta que vamos a iniciar, el apóstol Juan nos lo va a contestar. Entonces, esta primera carta de Juan, ya para ir cerrando esta introducción, esta carta de primera de Juan, número 1, lo vamos a ver de esta forma. Es un llamado a los fundamentos de la fe. Es un regreso a los principios básicos del cristianismo. Quiero prepararlos para que ustedes puedan escuchar a Juan, que él nos va a explicar lo que es ser verdaderamente un cristiano. En estas cartas, entonces, Juan, y sobre todo en esta primera carta de Juan, nos va a explicar lo que es realmente ser un cristiano. Esta carta de primera de Juan es una carta pastoral, porque es una carta, y vamos a verlo a través de la expresión de sus letras, es una carta escrita desde el corazón de un pastor, y aquí podemos ver un pastor cuidando de sus ovejas. Y vamos a ver esta área del corazón de Juan. Él abrirá su corazón y él será un pastor cuidando a sus ovejas, predicándole a sus ovejas, ¿sí? También esta primera carta de Juan es una carta polémica, y quiero yo prepararlos para esto. Ciertamente es una carta polémica. ¿Por qué? Porque Juan va a refutar a los desertores del evangelio, ¿sí? Este apóstol del amor
En algunos momentos será otra vez el hijo del trueno cuando esté hablando, porque va a hablar también de una manera enérgica. Y por eso es preciso decirles, es una carta polémica, porque surge mucha polémica entre algunos autores. Dicen, ¿cómo es posible que Juan hable en este tono? Juan va a refutar a aquellos que abandonan el Evangelio. A aquellos cristianos les va a hablar de una manera contundente a aquellos cristianos que están abandonando el Evangelio, y los va a confrontar con sana doctrina. Juan no tendrá ninguna tolerancia, cero tolerancia contra los falsos maestros que pervierten la verdad. De hecho, Juan, vean, les anticipo, Juan a los falsos maestros les llama falsos profetas, primero de Juan 4:1. Les llama engañadores, primero de Juan 2:26, y les llama anticristos, primero de Juan 2:18. ¿Sí? Quizás algunos de los pastores, de los predicadores favoritos que tú tienes en este momento y que tú escuchas en el YouTube, que por cierto no son tus pastores, no son aquellos que están aguardando, cuidando tu alma, a ellos, a muchos de ellos, que tú les llamas, este es mi pastor preferido, quizás Juan les esté llamando falso profeta, un engañador o un anticristo. Necesitamos nosotros vigilar la doctrina que nosotros estamos escuchando y tener mucho discernimiento para saber qué es lo que estamos dejando entrar a nuestro corazón, ¿sí? Aquellos cristianos, bueno, tienen una costumbre, yo no comparto esa costumbre. Hay muchos cristianos que son muy dados a escuchar a muchos predicadores. Oye, escuché este predicador y dice esto y trae una nueva revelación, esto y aquello, y cuando muchas veces me dan el nombre del predicador, yo digo, ese no es más que un falso profeta, es un engañador y un anticristo. Entonces tengamos cuidado. El mayor alimento que debes tomar debe ser en aquel lugar en el que el Señor te ha plantado, ¿sí? Entonces Juan pues se va a lanzar contra estos que están pervirtiendo el Evangelio y les llama con esos tintes de una manera muy fuerte. Juan también será muy contundente porque él va a hablar de los hijos de Dios. Ciertamente va a decir, señores, estos son los hijos de Dios, pero estos son los hijos de Satanás. O sea, Juan, como les dije, en algunos momentos nuevamente será el hijo del trueno y él va a hablar de los hijos de Dios, de los hijos de Satanás, y esta carta se dirige a cristianos. Entonces esto significa que a cristianos que pensaban que eran hijos de Dios, Juan termina diciéndoles realmente son hijos de Satanás. Por eso es que es polémica esta carta. Ahora, en relación a ser hijos de Dios, Juan estará dando ciertas características. Juan va a decir, bueno, si tú eres hijo de Dios, se tienen que ver en tu vida características, como será la sana doctrina, la obediencia y el amor, que lo estaremos viendo ya de una manera más detenida cuando estemos ya introduciéndonos al primer capítulo, segundo, etcétera. Pero Juan habla de que hay ciertas características. Es decir, Juan el apóstol dice, a mí no me vengas con que tú eres cristiano. Si yo no veo esto en tu vida, tal, entonces no eres hijo de Dios, eres hijo de Satanás, ¿sí? Juan también habla de una nueva naturaleza. Y el punto tan contundente que tiene este evangelista Juan es que dice, si no tienes sana doctrina, no tienes obediencia, no tienes amor, y las características que vamos a estar viendo a lo largo de esta carta, y no tienes una nueva naturaleza, el apóstol Juan dice, no has nacido de nuevo. No te engañes, no has nacido de nuevo. Y otra vez, quiero yo decirles, estos aspectos pueden parecer chocantes para nosotros. Alguien puede decir, uy, esta enseñanza es muy legalista, uy, no, este es algo que están exagerando. Bueno, nuevamente quiero decirles, este dualismo, este docetismo, este ascetismo que se infiltró hace años en la iglesia cristiana, hoy lo tenemos también de una manera actualizada. Hoy tenemos un dualismo en el que no se le da importancia a la santidad. Un docetismo en el que tenemos un Dios que se parece al Dios de la Biblia, pero sin Biblia. El cristiano no te lee la Biblia. Hermanos, si no lees la Biblia, ¿cómo
vas a sostener tu fe? ¿Cómo se va a solidificar tu fe? ¿Cómo vas a abrazar todo el cuerpo de la fe? Sin Biblia estás perdido, necesitas conocer del Señor y solamente vas a conocer a través de la palabra de Dios. Tenemos un ascetismo impresionante. Yo soy cristiano porque siento bonito, porque yo creo esto, etcétera. Entonces, todo esto lo tenemos también el día de hoy tan mezclado, tan sutilmente introducido dentro de la iglesia cristiana. Y bueno, llega entonces la necesidad de confrontarnos con esta pregunta. ¿En verdad eres cristiano? ¿En verdad soy cristiano? ¿En verdad soy salvo o pienso que soy salvo? ¿Sí? Ahora, esta introducción de ninguna forma yo lo estoy expresando en un sentido de destrucción, de descalificación, no, porque aquí el punto no es condenar. La intención de Juan no es condenar a sus oyentes, a los cristianos, a los que se envía, que reciben esta carta de Juan, esta primera carta de Juan, no es condenarlos. Cuando yo te he hecho la pregunta y cuando yo me he confrontado con esa pregunta, bueno, y en verdad soy cristiano, en verdad soy redimido, no es para condenarme, no es para decir, entonces no soy cristiano, entonces adiós, no es para descalificar. Entendamos el corazón de Juan. Juan es un pastor con un corazón realmente amoroso para las ovejas. La intención tan enérgica de Juan es contrarrestar la falsa doctrina, los falsos maestros y el falso cristianismo que estaban viviendo los cristianos por el gnosticismo. Lo voy a decir de esta forma. La intención del apóstol Juan es darnos duro a nosotros, contrarrestar la falsa doctrina, si es que tenemos falsa doctrina, los falsos maestros, si es que estamos siguiendo algún falso maestro, y el falso cristianismo, si es que estamos erróneamente caminando en un falso cristianismo. Eso lo hace alguien que tiene un corazón amoroso, alguien que es un pastor, como es el evangelista Juan. Esta es la intención de la primera carta de Juan. Entonces, yo quiero decirles que estas preguntas con las que les he confrontado y me he confrontado no es para demandar perfección, sino es para que escuchemos la voz urgente del escritor, la voz de Dios a través de Juan el Evangelista, en la que quiere prevenirnos de no vivas un falso cristianismo, ten cuidado, ¿sí? Y si el Señor a lo largo de estas enseñanzas saca, y es mi deseo que en cada uno de nosotros pueda sacar a luz aquellas falsas doctrinas que tenemos, falsas prácticas, pecados incluso que tenemos, todo ello, pero que nos sostenga en la salvación el Señor. Esto será bueno, ¿sí? Muy bien, concluyo con este texto que dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Oro a Dios para que el Señor abra nuestros ojos y que veamos las maravillas de su ley y que nos transforme, y que si llegamos a ser confrontados a un punto de decir, realmente tengo la convicción de que no soy cristiano porque todo lo que Juan está diciendo, realmente me describe como alguien no cristiano, no produzca un desaliento, un no puedo, sino que produzca un Señor, gracias porque me instruyes, porque tienes misericordia de mí, y porque me sacas de mi error y de mi pecado. Porque lo peor es aquellos que piensan que están bien, es más difícil aquellos que creen que están bien el poderles presentar la palabra de Dios. Que el Señor pueda abrir nuestros ojos y miremos las maravillas de su ley, las maravillas de su palabra, y que su palabra pueda hablarnos a nosotros y, si es necesario, convertir nuestras almas, a hacer renacer nuestras almas, como dice el apóstol Pedro. Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra. Señor, te damos gracias por esta primera carta de Juan, que nos vas a dar la oportunidad, Señor, de leer, escudriñarla. Te rogamos que la recibamos con temor, con temblor, y que transformes lo que tiene que ser transformado, que limpies lo que tiene que ser limpiado, que cambies lo que tiene que ser cambiado, Señor, para caminar en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.